Queridos hermanos, estamos en esta mañana compartiendo la palabra. Damos gracias a Dios por este tiempo que estamos viviendo, porque dice que debemos ser agradecidos en todo. Y realmente están sucediendo cosas que a veces nos traen tristezas, pero a veces también alegrías, cosas que el Señor permite que pase. Como habíamos visto en Romanos 8:28, a los que amamos a Dios, aunque no lo entendemos, todas las cosas ayudan a bien. Y terminados los 40 días de ayuno y oración, seguimos orando. Ustedes vieron que en las meditaciones diarias que les mando siempre les doy un motivo de oración. A veces coincidente con lo que ya oramos y otras veces nuevos motivos. Nosotros ahora vamos a retomar el tema que tenemos en la Confederación para todas las iglesias de la Argentina, que es el tema de la Gran Comisión. La Gran Comisión es el encargo que Dios nos hace a todos sus discípulos y no nos dice: preocúpense por ustedes porque le den un cargo o porque le reconozcan su trabajo, sino que la Gran Comisión es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Es decir, pensar en el otro, no en mí, en lo que me hacen a mí, en lo que me pasa a mí, sino pensar en el otro. ¿Y cómo se cumple esta tarea? A través de cada uno de nosotros. Y nosotros formamos parte ¿de qué? Del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y hay una carta en la Biblia de las escritas por San Pablo que habla específicamente de cómo es la iglesia que trabaja, la iglesia que está basada en la sana doctrina y cómo realiza su tarea. Es la carta a los Efesios. Así que le voy a pedir que abran su Biblia allí en Efesios. Hoy vamos a hacer una breve introducción. Les puedo asegurar que si ustedes ven mi estudio van a ver que tengo pilas de libros, de Biblias de estudio, porque hay tanto para hablar de la carta a los Efesios. Pero la frase que más me gusta es la de John Stott. Él dice que la iglesia, los cristianos, formamos la nueva humanidad. Y su comentario de la carta a los Efesios justamente se titula así: la nueva humanidad. Como cuando habló del Sermón del Monte decíamos que nosotros somos la contracultura, lo contrario a la cultura, a lo que hace la gente habitualmente que no conoce a Cristo. También somos la nueva humanidad. Hace muchos años, recién acabamos de celebrar el mes pasado el aniversario de la iglesia, habíamos puesto una carpa en la avenida Gaona. Y en ese terreno que habíamos comprado atrás tenía una casilla de madera muy precaria y allí vivía un señor que cuidaba ese lugar. Un día me llama el misionero Crockett porque él estaba ayudando a armar la carpa y me dice: Andrés, vení a ver lo que hay acá. Abrimos el colchón que tenía este hombre sobre lo que él dormía todos los días, sobre su camastro, y sacó una cantidad de dinero incalculable, cantidad de billetes de todo tipo. ¿Vio como eso que le mostré el domingo pasado, el billete de $1.000.000? O el otro día, el otro domingo. Bueno, billetes de ese tipo, que en su momento fueron una fortuna y ahora no valían nada, eran papel pintado. Ese hombre vivía sobre una fortuna y no la disfrutaba. Y esto me hizo pensar en nosotros como cristianos. Tenemos aquí en la palabra todo lo que necesitamos y sustancialmente aquí en Efesios nos enseña cómo Dios planificó nuestra vida y nosotros estamos viviendo como raquíticos espirituales. Hay hermanos que no disfrutan de la vida cristiana, están pensando nada más que en ellos. Como me decía Silvia, no ven nada más que hasta la punta de la nariz. Hermanos, Dios quiere darnos lo mejor. Y Efesios dice eso, que somos ricos en el Señor,
que no somos ricos porque nos den un cargo, porque nos den un puesto, porque nos consideren. Somos ricos porque lo tenemos a Cristo y porque Él es nuestro Salvador. No hagamos como aquel hombre del ranchito del fondo del terreno de la carpa, que tenía un montón de billetes que no servían para nada. ¿Los guardó para qué? Para vivir miserablemente. Bueno, así vive el cristiano que piensa en sí mismo. Y quería que viéramos brevemente, porque hay tanto para ver sobre Efesios, algunas de las cosas que vamos a encontrar a lo largo de este libro. Por eso les dije que abran su Biblia en Efesios. Fíjense, Efesios al comienzo, capítulo 1, versículo 1 y 2, en el saludo Pablo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, ¿a quiénes? A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y nos desea gracia y paz. ¿A quién? A nosotros, a ellos, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Miren cuánto dicen estos dos versículos, pero los tomamos como introducción. El domingo que viene vamos a seguir hablando de los pasajes del capítulo 1 de Efesios. Fíjense ustedes, alguien dijo que Efesios es el orden de Dios en el caos mundial. Estamos en un momento caótico donde el mundo está desconcertado, nuestra sociedad está desconcertada. El libro de Efesios nos habla que Dios es orden en medio del caos. La segunda cosa que dice este autor, este teólogo, es unidad en un mundo que se desintegra. Y la tercera cosa es paz en un mundo que está continuamente en conflicto. Hermanos, Efesios, dijo otro comentarista, es el banco del creyente, es el banco de Cristo. Por eso tiene recursos infinitos. Varias veces va a decir conforme a las riquezas de su gracia, conforme a las riquezas en Cristo Jesús. Es decir que los recursos del banco de Cristo son ilimitados. ¿Se acuerdan hace ya muchos años cuando toda la gente quiso sacar sus ahorros de los bancos? Cerraron los bancos porque no tenían el suficiente dinero para pagarle a la gente. Bueno, eso nunca le va a suceder buscando en las riquezas de Dios, porque sus riquezas son infinitas. Es la chequera del cristiano. Dice, la palabra es la chequera del cristiano. ¿Saben lo que es? ¿Le habrán pagado alguna vez el sueldo o algún trabajo con un cheque? ¿Qué tiene que tener el cheque para que sirva? Tiene que tener fondos. Cuando yo era chico, mi papá tenía su chequera del Banco Provincia, así verde, luciente, recién la estrenaba, y yo veía que venía un cobrador y él llenaba el cheque y le pagaba. ¿Cuánto es? Tanto. El cheque y le pagaba, el cheque y le pagaba. Y yo me quedaba, era chiquito, me quedaba mirando. Digo, qué bueno, papá, usted le da ese papelito y ya está pago. Sí. Y le digo, ¿cuánto le cuesta ese papelito? Y mira, algunos centavos vale cada papelito de esto. Cuando yo sea grande voy a tener una chequera, le digo. Es bárbaro. Algunos piensan así, Agarro, lleno el papelito y le paga al banco, le paga a la gente, como dice mi papá. Pero ¿qué pasa? Había que tener respaldo atrás. Primero había que depositar el dinero, después hacer el cheque. Bueno, ese es el banco de Cristo, que es un recurso inagotable, es como la chequera del cristiano. Y nos enseña qué cosas poseemos y cómo poseerlas y disfrutarlas. Ustedes van a ver, a medida que recorramos estos 6 capítulos, 155 versículos, pero no son para leerlos de corrido, son para estudiarlos uno por uno, porque tienen una riqueza inigualable. Por eso, ¿cuáles son las cosas que poseemos? ¿Cómo poseerlas y cómo disfrutarlas a esas posesiones? Fíjense, sus recursos cubren nuestras deudas pasadas. ¿Qué tal? Los recursos de Dios cubren nuestras deudas pasadas, cubren nuestras obligaciones presentes. Miren, estos días, no sé si a ustedes les llegó, pero a mí me llegaron esas cartitas blancas con letras celestes de nuestro amigo Kisilov,
para pagar impuestos a la provincia de Buenos Aires. Todavía no vencieron, así que cuando esté dentro de unos días que venza me voy a fijar los importes. Pero no importa las deudas que tengamos que afrontar, si son deudas legítimas, Dios tiene los recursos para las obligaciones presentes. Y también nos asegura que nuestras necesidades del futuro van a ser cubiertas. ¿Qué dice la palabra? No he visto justo desamparado, ni sus hijos que tengan que mendigar por pan. Es realmente maravilloso ver cómo los recursos de Dios cubren las necesidades de cada día y también las necesidades futuras. Por eso dice el Señor Jesús que el afán y la ansiedad no deben estar en el cristiano. Sí la ocupación, pero no la preocupación. Sabemos que Él es nuestra fuente de recursos, nuestro banco, sin corralito, un banco que cumple con todas sus obligaciones. Nos habla, fíjense, si tienen la Biblia ahí, 1:7, de las riquezas de su gracia, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecado. ¿Cómo? Según las riquezas de su gracia, que son infinitas. También nos habla de las riquezas inconmensurables de Cristo, 3:8. Nos habla de las riquezas de su gloria, allí en el capítulo 3, donde nos habla de la dimensión del amor de Dios, para que seas plenamente capaces de comprender el ancho, el largo, la profundidad, la altura del amor de Cristo. Hermanos, eso nos dice Pablo. Él está allí enseñándonos los recursos de las riquezas de su gloria. Nos llama a la unidad de la fe y del conocimiento de Cristo. Hermanos, la iglesia es una, no puede estar pensada como pedacitos sueltos. Este es un cuerpo, esta mano mueve este dedo porque mi cabeza lo mueve, pero si este dedo estuviera suelto, no serviría para nada. ¿Por qué funciona la mano? Porque recibe órdenes de la cabeza, y Cristo nos dice que Él es la cabeza, dice Pablo acá, y nosotros somos su cuerpo. Por eso tenemos que estar en la unidad de la fe y del conocimiento de Cristo. 4:13. Ser llenos del Espíritu Santo, 5:18. Que seamos cada día llenos del Espíritu Santo. Que seamos llenos de la plenitud de Dios, 3:19. Y la frase clave, ¿saben cuál es la frase clave de Efesios? En Cristo, en Cristo, en Él. Por eso, ¿se acuerdan que Pablo, 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es? Si usted está en el pastor Ricardo, en el pastor Andrés, en fulanito, en menganito, nunca va a crecer. Siempre va a estar ahí raquítico. Siempre va a estar durmiendo sobre el colchón lleno de plata, pero no usándolo, no disfrutándolo. Usted tiene que estar en Cristo. Más de 15 veces dice Pablo en esta carta a los Efesios que debemos estar en Cristo. Es la frase clave. Cristo es la fuente, la garantía de toda bendición espiritual. Nuestras riquezas están basadas, dice aquí, en 12 cosas. En su gracia, primera cosa. Aquí en el versículo 2, en su paz, en la paz que solo Dios puede traer. En su voluntad, 1:5. En su bondad, 1:9. En su propósito, 1:11. En su gloria, capítulo 1, versículos 12 y versículo 14. En su poder, versículo 1:19. En su amor, capítulo 2, versículo 4. En su hechura. ¿Se acuerdan algo el otro día cuando nos habló? Dice que somos hechura suya, made in Cristo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, y otro pasaje. Es decir, que usted no es hechura del pastor Andrés, usted no es hechura de la iglesia, la mejor que hay en el mundo, Ejército de los Andes. Usted es hechura de Cristo, usted es hechura suya, hecho por Él, elaborado por Él. También en su espíritu, 3:16.
en la capacitación que nos da, en sus dones, 4:11, y termina que somos ricos porque tenemos la defensa de la armadura de Dios, en el capítulo 6, que ya lo vamos a ver. Miren, les voy a dar dos bosquejos. El primero, capítulo por capítulo. En el capítulo 1 de Efesios, Pablo nos presenta a la iglesia como un cuerpo. Cada uno de nosotros sus miembros que se ayudan mutuamente y Cristo como la cabeza. En el capítulo 2 nos presenta a la iglesia como un edificio. En capítulo 2, versículo 20, dice que estamos basados, fundamentados en la doctrina de los apóstoles, siendo la principal piedra de ángulo, la piedra donde comienza todo el edificio, Jesucristo mismo. Basado en la doctrina de los apóstoles y siendo en la base fundamental de la iglesia, la persona de Cristo. En el capítulo 3 nos habla del propósito de la iglesia y habla de un misterio que estaba oculto desde los siglos, pero se reveló ahora en Cristo, que de toda la humanidad, pobre, rico, blanco, negro, amarillo, grandes, chicos, extranjeros, nacionales, de todo eso Dios se revela haciendo un solo cuerpo. Este es el gran misterio, porque en el Antiguo Testamento el pueblo elegido pensaban que ellos eran los exquisitos y los otros éramos los gentiles, pero en Cristo somos uno. El gran misterio es que Él vino a formar una iglesia única, donde no hay diferencia. La diferencia la hacen los hombres, pero en Cristo no hay diferencia. En el capítulo 4 habla de la capacitación, los dones que Él nos da. En el capítulo 5 habla de la iglesia como esposa de Cristo. La iglesia como cuerpo, la iglesia como edificio, la iglesia con un propósito, la iglesia capacitada con dones, la iglesia como esposa de Cristo. Y en el capítulo 6, la iglesia fortalecida, guardada, cuidada contra las acechanzas del diablo, contra los poderes satánicos, y miren si los hay en este momento, fortalecida con la armadura que Dios nos da. En las semanas pasadas el pastor Ariel Gutiérrez en las clases del Instituto Bíblico del IPSO nos estuvo hablando de cómo el cristianismo comparado con las religiones orientales, las religiones animistas, el otro día también con las religiones populares, la semana pasada habló del culto a Gilda, a Rodrigo, al Gauchito Gil, a San la Muerte. Cómo el cristianismo tiene respuestas, cómo puede tender puentes para llegar a estar comunicados con ellos, la armadura de Dios. Y el otro bosquejo que les quería dejar para ir terminando consta de 10 puntos. Los capítulos, como para que ustedes cuando lo van leyendo piensen en estas cosas: el cuerpo, el edificio, el propósito, los dones, la esposa del Cordero y la armadura de Dios. Y este bosquejo comienza con los saludos que leímos recién, después con el propósito de Dios para la iglesia. Empieza el capítulo 1, versículo 3 al 3:13. Y habla de 6 propósitos. Primero, predestinación, que nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Usted sabe que estaba en la mente de Dios. Si usted tiene a Cristo como su Señor y Salvador, si se arrepintió de sus pecados y le recibió como Salvador, usted es parte del pueblo de Dios y está en el propósito eterno de Dios. El segundo punto es la redención. Tenemos redención por la sangre de Cristo. Tenemos herencia, como dice Pedro, una herencia incorruptible, inmarcesible. Tenemos los recursos de Cristo. Tenemos la nueva vida en Cristo. Y tenemos la unidad en Cristo. Este es el propósito de la iglesia en este bosquejo. El tercer punto es la plenitud de Dios en la iglesia, para que podamos comprender lo que Él es para nosotros. El cuarto punto habla del plan de Dios para la iglesia, como Él la predestinó para que cumpliera la misión de extender su reino, de cumplir esa comisión que nos dio. Cómo Cristo capacita y edifica a la iglesia. Dice Pablo que Dios nos da dones
capacidades especiales para que cada uno pueda servirle. Hermano, no depende del cargo que usted ocupe, no depende de que le den un nombramiento, de que usted sea considerado, depende de que usted ejercite los dones que Dios le dio. Por lo menos cada uno tiene un don, una capacidad especial que Dios le dio. Hermano, cuando usted entra al templo y lo ve impecable, con los pisos brillantes, ¿usted piensa que eso pasa por casualidad? No, porque hay hermanos que tienen el don del cuidado del templo. Cuando usted va y enciende la luz, y usted sabe seguro que va a encender, porque hay un hermano que pagó la cuenta de la luz con sus ofrendas, con la ofrenda que usted pone, el sobre que usted pone, ese hermano pagó el consumo de energía eléctrica. Hermanos, cada uno tiene un rol. Y así con cada cosa. La semana pasada Hugo me llamó de que vamos a tener un sistema nuevo de Zoom especialmente preparado para la iglesia. Ya está combinando con el equipo que se está formando. Vamos a pagar un abono por mes para tener este servicio. Y todos van a poder estar comunicados con la iglesia y con la página de la iglesia. Hermanos, cada uno está capacitado. Si ustedes me piden a mí que yo esté en el equipo técnico, perdimos, porque yo lo uso nada más. Pero hay hermanos que han estudiado, como Pablito Chorol, que como Paula, y que se están preparando, y si Dios quiere pronto voy a tener ese sueño de ver este equipo funcionando. Dios nos capacita con distintos dones y nos edifica. También habla de los principios de Dios para cada uno de sus miembros. Del andar de la iglesia, andar en amor, 5 del 1 al 7, andar en luz, 5 del 8 al 14, andar en sabiduría, 5 del 15 al 18, y andar llenos del Espíritu Santo, 5, 18 al 21. Después también otro punto es la autoridad, el principio de autoridad. Yo siempre les digo que la Biblia se basa en el principio de autoridad. Esposos, padres e hijos, jefes y empleados, todos en armonía, pero cumpliendo, obedeciendo el principio de autoridad. Y la provisión para las batallas espirituales con la armadura de Dios. Qué pasaje precioso. 6 del 10 al 17. Que todos, hermanos, podamos tomar esta carta de los Efesios, podamos leerla, pero versículo por versículo, tema por tema, para que podamos disfrutar de todo lo que vamos a encontrar en ellas. Y Pablo termina hablando de la oración de la iglesia, 6, 18 al 20. Y quería dejarle los últimos 2 versículos. Dice: paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman al Señor Jesucristo con amor inalterable. Y ese es mi saludo para ustedes, mi despedida. Paz sea a los hermanos, con amor y fe de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y la gracia sea con todos los que aman al Señor Jesucristo. ¿Con qué? Con amor inalterable. Y les dejo la experiencia de aquel cuidador del terreno de Avenida Gaona. Vivía sobre un colchón lleno de plata y murió en la miseria. Hermano, no muera en la miseria. Viva disfrutando las riquezas de su gracia, de ese banco inagotable que es el Señor Jesucristo. Y si usted todavía no conoce a Jesucristo, si hay alguna persona que me está escuchando y todavía no tiene a Jesucristo como su Señor y Salvador, esta es su oportunidad. No deje pasar la oportunidad. Arrepienta de sus pecados y reciba a Jesucristo en su corazón. Y Él va a darle el perdón y la vida abundante. Y estas abundancias de su gracia para que podamos disfrutar y en la cual estamos firmes. Que Dios les bendiga, hermanos, y pongan sus ojos en Jesús.